He sido súper afortunado, porque yo he vivido historias al lado de lo mejor de la industria de la televisión. Gracias a ustedes, siempre a la orden. Y Guapa, no te olvides nunca, es Puerto Rico. Para ser un buen periodista, tienes que ser un buen ser humano. ¡El fin! ¡Dios lo bendiga! ¡Qué derrota! ¡Qué derrota! Si te quedas aquí durante esta tormenta, son altas las posibilidades de que vas a morir. Ha caído el sensacional Karl Wallenda. Efraín Arroyo, alguien que no puedo olvidar. Haber sido el primer reportero en mostrarle al mundo las bombas sin explotar y todo lo que estaba ocurriendo en Vieques. Yo entro al estudio de noticias de Guapa Televisión y se me sale una lágrima cada vez que veo. Estaré renunciando. El que más se reía era él y yo ponía el orden. Y cuando miro hacia arriba así y veo ese edificio, digo, wow, esto sí que es horrible. Y ha sido uno de los momentos todavía más complicados de mi vida y más terribles de mi vida. Buenas noches. El día 1 de marzo del 1954 ocurrió el ataque nacionalista al Congreso de los Estados Unidos a manos de un grupo de puertorriqueños. Guapa Televisión, que aún no inauguraba sus transmisiones, se convirtió en una corresponsal noticiosa que mantuvo informado al país. La relación profesional que para ese entonces se tenía con la National Broadcasters Corporation, NBC, hizo que esta emisora comenzara esta primera semana de marzo del 54 una serie de reportajes especiales. Reportajes y entrevistas a políticos y diversas reacciones fueron llevadas al aire en un país que todavía no inauguraba la tan esperada televisión en español, pero que venía preparándose para ello. Así comenzarían las transmisiones de prueba y se establecería el compromiso de informar. A las 8 de la noche del día 5 de marzo del 1954, Guapa Televisión rompió el patrón de pruebas. Copia de esas imágenes, tal vez sin sonido, fueron al aire por primera vez. Eran la reacción de los principales líderes al ataque nacionalista de 5 días atrás. Así lo confirma un memorando de la época, dirigido al presidente de la empresa, por el director de programación José Franco. Guapa que realmente empieza a ilustrar la noticia como la conocemos. Yo te diría que ese noticiero nosotros inmediatamente captó la gente empezó a reconocer que era el mejor. En 1954, 4 puertorriqueños atacaron a tiros el Congreso Federal de los Estados Unidos, exigiendo la libertad para Puerto Rico. En la isla se desató una persecución contra el liderato nacionalista y se hicieron más restrictivas las leyes de Mordaza. La televisión hacía entonces pruebas de su novedosa señal. Guapa, en la misma avenida esa que estaba allí, en el patio, allí pusieron la torre y una cosa, pero fueron al aire. Ese fue realmente el primer programa que salió, que podríamos llamar en vivo, era en film, pero era en vivo porque se había hecho ese mismo día. Enrique Soler fue el primer locutor que apareció en vivo en nuestra televisión. Esta fotografía tomada de la pantalla por un televidente le llegó días después a través del correo. Así comienza la historia de los 70 años de Guapa Televisión y lo que ha ofrecido y sigue haciéndolo a cada hogar en la isla y en los Estados Unidos vía Guapa América. Amigos, esta noche a las 10:30 más noticias. Peter Manzano, Luz Nereida, aquí que yo regresamos mañana en este espacio de tiempo con el favor de Dios. Que tengan todos muy buenas noches. Buenas noches. No todo era serio, no todo era formal. ¿Quién era el sinvergüenza de los tres? Quique Cruz. El que más se reía era él y yo ponía el orden. No, es verdad. Cuando yo comienzo como ancla, ya Guillermo era una institución en Puerto Rico. Como ancla de los noticiarios de Guapa Televisión, yo me uno a él y ahí pues creamos una dinámica de mucha confianza y espontaneidad. O sea, nosotros
Si había que reírse, nos reíamos. Si había que hacer un chiste, lo hacíamos. Pero Guillermo siempre era el que mantenía el control. Yo de vez en cuando perdía la tabla, como dicen por ahí. Me daba un ataque de risa y me tenía que levantar del set. Irme al estudio un poco lejos, que no pudiera ver a Guillermo, para que se me calmara el ataque de risa. Luego él seguía con su seriedad, ¿no? Porque Guillo en eso tiene mucho control. Y así era. Esa dinámica se daba mucho. Definitivamente. Un grupo familiar muy bueno. Éramos familia, somos familia. Nos llevábamos muy bien, nos cuidábamos mucho, sobre todo cuando estábamos sentados, ¿verdad?, leyendo noticias. Para nosotros pues era una responsabilidad muy grande y nos cuidábamos, tratábamos de no pisar el uno al otro. Yo, sobre todo, que fue la última que entré, respeté mucho estas dos instituciones que ya llevaban tiempo laborando dentro del noticiario, así que nunca quise pasar por encima de ninguno de los dos. Siempre Guillermo entraba y despedía. Y de esa manera siempre se le dio el respeto como el caballero de la noticia. Guillermo José Torres parece que había nacido para los medios de comunicación. El menor de 6 hermanos, iba formando en privado su vida pública. Su hermano Carlos lo llevó a la radio y así comenzó una importante carrera en los medios de comunicación. De ahí conozco entonces a un muchacho que era camarógrafo de Guapa Televisión, Agripino Puro Segarra, enorme, grandísimo, que usaba las cámaras de sonido para filmar en la calle. Y le dije, oye, Puro, a mí me gustaría que me hicieran una prueba allá en Guapa TV, a ver si puedo entrar, ¿no? Y dice, pues yo voy a hablar con el señor Dorvillier. Entonces nombraron a Dorvillier aquí director de noticias. Yo voy a hablar con él. Si él me dice que sí, pues te la paso a ti y tú sigues para adelante. Efectivamente. Me dijeron, quiero hacer una prueba aquí, vamos a este mismo estudio. No había teleprompter, era noticias de teletipo. Y improvise ahí como 5 minutos y denos alguna noticia, no de las que están recientes, sino una que crea usted que pueda estar pasando. Y yo lo hice y me quedó. De la A a la Z, perfecto. Mientras trabajaba en radio, un día por la mañana, tuve mi primera fiesta de Navidad de WKQ 580 como empleado de la emisora. Así que conocí ahí a una compañera que estudiaba conmigo y ella es la que me dice, oye, ¿sabes qué? Yo sé que a ti siempre te ha gustado la televisión y tú siempre vas dirigido hacia ser reportero de televisión. En Guapa están cogiendo gente. Y yo le dije, ¿verdad? Y me dijo, sí, llámate a fulano de tal. Y al otro día por la mañana, cuando yo empecé mi turno de trabajo en WKQ 580, en medio de un break, cogí el teléfono y llamé aquí a Guapa. Es más, yo me acuerdo cuál fue mi primera historia. Un caballo abandonado en la carretera. Esa fue mi primera historia aquí en Noticentro. Nunca tuve una aspiración de llegar a televisión. No era un sueño. Tú sabes que a veces hay personas que cuando pequeñas te dicen, yo siempre soñé con estar parada frente al televisor. Cuando mi mamá nos recuerda y ella se ponía a cocinar, yo le cogía el cucharón de hacer arroz y lo usaba como un micrófono. Y yo siempre he hablado mucho y yo me pasaba en mi casa con el micrófono, pues, no narrando boxeo o hablando o cantando, haciendo algo. Cuando todavía estudiaba en la escuela superior, tuve la oportunidad de poder unificar, ¿no?, los estudios en la escuela más la práctica en una estación de radio, WMDD, allá en Fajardo. Y logro conseguir trabajo en lo que en aquel momento se llamaba Salsa 63, WQBS. Estando en QBS, hacía un turno que empezaba a las 3 de la mañana, pero no tenía que estar toda la noche como era el caso de la otra estación de radio. Y en la mañana quien me relevaba era Luis Antonio Gómez, con el Chino, que en aquel momento tenían un programa mañanero en Salsa 63, QBS. Ahí pues conozco a Cosme, nos hacemos grandes amigos. Cosme es el que me dice, mira, en Guapa están buscando a alguien que sea de tu color. Para mí fue bien importante porque, como te dije, yo los veía y yo decía, yo también puedo hacer eso. Pero también sabía el elemento de que no había nadie de mi color dando noticias. Lo que en un momento dado comencé a comprender que podía ser tal vez
el principal escollo. Cuando Cosme me dice, están buscando a alguien de tu color, a mí se me abrieron los cielos, porque dije, esta es mi oportunidad. Así que en ese sentido, pues me sentía honrado con una gran responsabilidad de representar a la gente de mi color de piel. Y sabía que tenía que hacerlo bien, porque iba a estar representando a unas personas que no tenían representación hasta ese momento en la televisión a nivel de noticias. En el equipo nuestro, del grupo original, ¿verdad? Había 2 personas que tenían una capacidad de improvisación difícil de conseguir. Primero Guillermo José y luego Efrén Arroyo, que en paz descanse. Cuando nosotros hacíamos transmisiones largas de estas de coberturas de eventos especiales o llegadas de dignatarios o elecciones, ese tipo de cosas, que no había tiempo de escribir libretos, pues yo como tenía a Guillermo José en cámara, me sentía tranquilo porque a Guillo había que darle una galleta para que hable y 14 para que se callara. Entonces, lo digo en broma. Se espera de un momento a otro, en cuestión de minutos, la llegada de la líder nacionalista Lolita Lebrón al Aeropuerto Internacional de Isla Verde. En estos momentos son las 10:20 de la noche en que comenzamos a hacer este reportaje. Lo vamos a mantener aquí. Aquí se encuentra un gran grupo de policías, periodistas, funcionarios de las agencias federales y de la Autoridad de Puertos. A Guillo, él seguía improvisando y seguía hablando hasta que uno le dijera ya. Y Efrén Arroyo era igual. Efrén tenía una capacidad tremenda de improvisación. Efrén era una persona tan talentosa que sin tener una formación de periodista, él era humanista y teatro. Yo creo que es uno de los periodistas más importantes que ha tenido Puerto Rico porque se ocupaba de lo que muchos no se ocupan. Las personas se pueden ocupar de lo que pasa hoy y de lo que va a pasar mañana. Pero él se ocupaba de poner el contexto de lo que pasó ayer. Y eso es bien valioso, porque hay una frase que dice que los que no conocen su historia están condenadas a repetirla. Y Efrén tenía como cabal función el enmarcar el contexto histórico que es tan importante como la noticia diaria. Por eso es tan importante los momentos electorales, donde van informando e informaban a las nuevas generaciones de lo que había pasado décadas anteriores, pero que obviamente son responsables de lo que estamos viviendo hoy. Efrén era tan talentoso que él no escribía sus historias. Efrén salía, observaba y le decía a su camarógrafo, Gadiel, fílmame ese pajarito. Gadiel, esa cera me la filma. Él se sentaba después con todo ese material, agarraba un micrófono y de la imagen que estaba pasando en ese momento, él editaba, él hablaba y él narraba lo que él quería construir. Y no tan solo eso, Efrén dominaba el don de la palabra, pero dominaba con excelencia la ironía, y eso no todo el mundo lo domina. La solución para nosotros es sencilla porque la tenemos aquí. Los huevos nuestros son frescos y sobre todo nuestros huevos son más grandes. Él sabía colocar ironía, pero de una manera magistral para cerrar una historia cuando hablaba con su concepto del sacaá de los pueblos, y uno decía, genial. Y sobre Luz Nereida, yo puedo decir, ya como pasó el tiempo, ¿verdad? Y me convertí en el director del departamento. Yo siempre lo comentaba, no se lo decía a ella para que no se me fuera a subir los humos, pero yo siempre le decía a la gente que me preguntaban que yo hubiese querido que todos mis empleados hubiesen sido como Luz Nereida, con la capacidad, la dedicación, el entusiasmo, la responsabilidad, el profesionalismo de Luz Nereida. Admirable, de verdad, Luz. Quien me pasa el batón para hacer el informe del tiempo, para brindarle toda esa información de importante a los televidentes, eres tú. Así que yo tenía que hacer un gran trabajo. Vuelvo y te digo, yo tenía un reto grande. Pero definitivamente que aprender de ustedes es lo que nos ha llevado también, yo creo, a nosotros en el desarrollo, ¿verdad?, de lo que ha sido nuestras carreras. Y hoy por hoy, pues ya son más de 20 años
aquí en Guapa Televisión, así que puedo decir que tuvimos y tenemos grandes maestros y que las nuevas generaciones también deben de emular ese gran trabajo que han dejado los que ya no están, pero también los que siguen presentes. Y yo creo que eso fue una parte importante, ¿verdad?, de ese cambio generacional, de haberlo hecho entre figuras jóvenes con figuras ya con una trayectoria y con experiencia que nos ayudó a que nosotros hoy por hoy pues estemos dando, ¿verdad?, la cara y hagamos el trabajo de un legado de mucha gente importante, de mucha gente que definitivamente tiene un renombre aquí en Puerto Rico. Y en el caso de Luz Nereida Vélez, para mí es un reflejo extraordinario. No hay muchas mujeres que yo admire en esta vida y ella es una de esas tres que yo más admiro, sin duda alguna, porque es una mujer que se mantiene vigente, es una mujer que se mantiene disfrutando, ¿verdad?, que le apasiona lo que sigue haciendo y que quiere seguir aportando y que es sin duda alguna un referente en los medios de comunicación y lo será, y está ahí, y va a estar en los libros y las imágenes que marcarán la historia de, en este caso, Guapa Televisión. Gracias por esas palabras, pero de ellos aprendí muchísimo. Con Quique gozábamos porque era el que daba, ¿verdad?, como ese balance dentro del noticiario o en el área de los comerciales, y uno pues si había estado hablando de algo detrimental, de algo muy triste o de algo que estaba afectando a una comunidad, pues Quique nos hacía, ¿verdad?, como relajarnos un poco. Fue un excelente director, una persona, ¿verdad?, que permitió que más periodistas, camarógrafos, editores se expandiera nuestro departamento, porque al principio éramos bien poquitos. Yo recuerdo que por las tardes, ¿verdad?, el libreto iba en papel, pero papel que tenía copia, o sea que sacábamos 6 copias, ¿te acuerdas? Y hacíamos una filita india para poder ayudar a poner lo que iba para el teleprompter, el que iba para Guillermo, para Quique, el mío, el que iba para el director, para producción. Y todo el mundo cooperaba. Y todos cooperábamos, porque éramos pocos. Pero definitivamente yo pienso que el entrar y ser quizás la primera fémina así formalmente a un noticiario con estos 2 caballeros de la noticia, para mí fue un gran honor. Pienso que Noticentro siempre ha sido muy asertivo en poner figuras que tengan esa conexión con la gente, que tenga esa empatía. Nosotros no solamente tenemos el periodista que pueda hacer la mejor pregunta, no solamente tenemos el periodista que quizás pueda tener el mejor vocabulario, es que tenemos los periodistas que tienen esa conexión con la gente. Ustedes hablaban ahorita de la improvisación. Yo aprendí eso de Belio Otero y Carlos Rubén Ortiz. No existían teleprompters, no había un libreto, teníamos que cortar la noticia del teletipo, leerla o improvisar. Evelio me decía que leyera la primera parte y la tercera parte de la noticia. Ahí va a estar todo lo más interesante de ese evento. Yo siempre me grabé eso y le decía, pues Evelio está loco o algo así, porque hay que decir todo lo que pasó. Y me dice, pues del primer párrafo en adelante usted empieza a improvisar. Una anécdota de Evelio. Nosotros recibíamos las noticias internacionales, no como ahora, que los videos se reciben instantáneos, ¿verdad? En aquel momento eran unos cassettes de 60 minutos, de 3/4, que enviaban desde Nueva York la gente de ABC, los enviaba por avión al aeropuerto, llegaban al otro día, o sea que las noticias internacionales que nosotros pasábamos aquí eran viejitas, con 24 horas de anticipación, que habían pasado hacía 24 horas. Y los libretos venían en inglés. Evelio tenía la capacidad de que él cogía los libretos, leía la información y traducía en el momento. O sea, él no tenía la necesidad de reescribir la nota en castellano, en español. Él la leía, la iba leyendo en inglés y la iba traduciendo. Una persona con una gran capacidad. Algo de Evelio, porque yo tuve el honor y la oportunidad de los últimos meses que Evelio pasó aquí de trabajar con él. A mí se me asignó trabajar y ayudarlo en la producción. Me extrañó muchísimo la primera vez que me tocó trabajar con él y recibirlo, que me llegó en pijamas. Las pijamas que eran largas, de rayas, con la camisa. Y él tenía como 5 gabanes en su oficina y todos los días se ponía uno, se ponía una corbata y salía al aire como nos veíamos nada más que de la cintura hacia arriba. Pues nunca nadie vio que él estaba en pijamas y en pantufla.
La policía esta noche tuvo que hacer disparos al aire para dispersar un grupo que trató de atacar a varios agentes de la uniformada en aquella ciudad. Pero era un hombre sumamente brillante. Él no tenía libreto nunca. No había que hacerle libreto. Él simplemente tenía unos apuntes de las informaciones importantes y de lo que había acontecido, y de eso él improvisaba magistralmente. Fíjate, yo me sentí bien cómoda. Porque yo estaba aquí en una pasantía y yo me iba a ir a hacer, ¿verdad?, terminar la tesina para la maestría, cuando Guillermo, a la semana de yo estar aquí practicando, me suelta un noticiario de 5 minutos que había antes del show del mediodía. Me dijo, nena, tú lo puedes hacer, tú lo puedes hacer. Y entonces quizás eso me ayudó muchísimo porque era todos los días 5 minutos. Cuando me tocó ese primer día, quizás porque estaba acostumbrada a verlos a diario durante ese verano, no me sentí nerviosa. Si tú supieras que eso me pasó, pero días después caí en cuenta de que estaba con dos grandes figuras del periodismo de Puerto Rico, que la responsabilidad que tenía sobre mis hombros como la primera mujer en sentarse al lado de ellos. Y ese día sí, como el tercero, los nervios, pero yo aprendí a través de mi mamá a respirar y a controlar, así que el público no se dio cuenta. Me siento muy orgullosa de haber sido quizás la que rompiera, ¿verdad?, esa barrera de que en una industria de hombres entrara una mujer. Quizás Bill Pérez, por la visión que tenía de ya en el mercado norteamericano, las mujeres existían en los noticiarios, pues yo no me sentí rechazada. Los técnicos, todo el mundo me recibió muy bien. Y Guillermo José Torres, que también tú lo ves así, serio, caballeroso, hacía los informes del tiempo en el noticiario. Y un día me lo soltó a mí. Me dijo, no, nena, tú eres la que lo vas a hacer. Y en aquel entonces los informes del tiempo había que coordinarlos con el Servicio Nacional de Meteorología. Ellos enviaban la información. Un camarógrafo iba, retrataba el mapa y acá se proyectaba en blanco y negro. En blanco y negro. Y si venía un huracán, el Servicio Nacional de Meteorología nos marcaba a bolígrafo la ruta y se grababa de esta manera para enseñarle a la gente, así eran como se hacían los informes del tiempo antes, cómo iba a ser esa trayectoria que hoy la tenemos de diferentes formas, por no solo el sistema americano, sino el europeo, y vemos así muchas flechitas cuando vienen los sistemas hacia Puerto Rico. En aquel entonces se tenía que hacer de esa manera. Vestirte de azul. No, tampoco, porque el croma era azul, así que estaba prohibido porque yo desaparecía. Para ser un buen periodista, tienes que ser un buen ser humano. ¡En fin! ¡Dios lo bendiga! ¡Que te apoye! Qué derrota. Qué derrota. Si te quedas aquí durante esta tormenta, son altas las posibilidades de que vas a morir. Ha caído el sensacional Carl Walenda. Efraín Arroyo, alguien que no puedo olvidar. Haber sido el primer reportero en mostrarle al mundo las bombas sin explotar y todo lo que estaba ocurriendo en Vieques. Yo entro al estudio de noticias de Guapa Televisión y se me sale una lágrima cada vez que veo. Estaré renunciando. Y cuando miro hacia arriba así y veo ese edificio, digo, wow, esto sí que es horrible. Y ha sido uno de los momentos todavía más complicados de mi vida y más terribles de mi vida. El infierno en el DuPont Plaza continúa. Lamentamos decir que hay por lo menos 25 personas que han muerto y que todavía hay varias que están pilladas. El respeto al televidente, el compromiso con la verdad y la información siempre han sido nuestro norte. Estos 70 años de información han servido para que nuestros televidentes tengan la perspectiva correcta de la realidad sin tapujos. Nuestra misión sigue siendo la misma desde aquellos primeros días del 1954. Informar, ser la voz del pueblo y luchar porque prevalezca la justicia, ayudando a mejorar la calidad de vida de aquellos que no tienen voz. Noticentro es la mano amiga. Que un periodista de deportes como don Rafa Bracero le ha hecho una pregunta que ha producido una de las frases políticas más emblemáticas de político alguno en Puerto Rico. La produjo Rafael Bracero cuando le preguntó a Carlos Romero Barceló tras la derrota de las elecciones de 1984. Y Carlos Romero Barceló, ¿cómo era?
se paró en Colón y dice, qué derrota, una pérdida electoral. Y eso se registró a través del lente de Guapa Televisión. ¿Cómo usted que puede afectarle esta derrota en la proyección futura de la política puertorriqueña? ¿Qué derrota? ¿Qué derrota? Cuando yo llego a Fortaleza, veo a todo el séquito de Romero, la mayoría de ellos, damas y caballeros, llorando, porque habían perdido. Y entonces Guapa acá, que eran otros tiempos, ahora te llegan de inmediato, estábamos por 60, 70 mil votos. Y yo estoy viendo eso en la pantalla. Y yo llamo acá. Y yo le dije, mira, eso se acabó. ¿Cómo que se acabó? Eso se acabó porque yo estoy aquí con el secretario de Estado, que era el dueño del equipo de Santurce, que yo narraba para Santurce. ¿Ok? Entonces él me dice, él tenía una máquina, tenía toda la información de los puntos, ¿tá? Y entonces ahí es que Quique me dice, no, quédate allí, entrevista eso. Ahí yo le pregunto eso. ¿Y qué le parece esta derrota? ¿Cuál es la reacción que le merece? Bien, con sentido de dirección. Yo no te voy a decir quién eran los otros compañeros que estaban. Están vivos y vivas. Ah, pero yo me fui adelante. Mira, contésteme aquí. Y yo le hice otras preguntas también, pero esa caló y demostró el carácter del señor. Cuando hablé de la transición de la televisión análoga a la digital, la persona que en cuanto a los noticiarios llegó a Puerto Rico y empezó esa revolución, ese cambio, un muchacho newyorrican, nacido y criado en Nueva York, vino a Puerto Rico, trabajó en el San Juan Star, se llamaba William Pérez, Bill Pérez. Bill había trabajado en el canal de NBC en Nueva York, en WNBC, había trabajado como reportero y trajo a Puerto Rico todos esos conocimientos de la televisión moderna. Y así empezamos en Guapa a ir adaptando conceptos, tecnología, filosofía de trabajo de la televisión americana, de los noticieros de la televisión americana. Y todo surge a partir de la llegada de Bill Pérez. Y sobre todo él nos enseñó algo muy importante, el que ya en aquella época los noticiarios en los 50 y en los 60, los anclas eran estoicos, parecían robots, no había expresión alguna. Y entonces él nos enseñó a que si nos daba coraje, lo manifestáramos, si algo nos indignaba como noticia, que lo sintiéramos, que le dejáramos saber al público que éramos entes, sobre todo humanos, y que nos podía doler que una niña fuera violada, nos podía doler el que una comunidad estuviera muchos meses sin agua o sin energía eléctrica. Y entonces ahí comenzó la televisión, ¿verdad?, en términos de los noticiarios, a cambiar un poco, a poder hacer comentarios, a poder dejarle saber a la gente que yo soy como tú que estás al otro lado de ese lente, un humano igual, y que siento y padezco. Y ya es inminente la llegada al Cayo Layallí de las autoridades federales para el inicio del procedimiento de evacuación. Si se quieren quedar aquí, le vamos a pedir por favor que se muevan para el lado. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Hacia el lado. Haber sido el primer reportero en mostrarle al mundo las bombas sin explotar y todo lo que estaba ocurriendo en Vieques con la presencia de la Marina, al punto que me costó mi carrera militar, al punto que tuve que tomar unas decisiones porque también el gobierno federal nos radicó cargos, porque habíamos invadido la zona prohibida. A Guapa la trataron de cerrar. A mí me trataron de acusar por ley de espionaje y hubo que defenderse. Yo recuerdo que en aquel entonces el ex representante independentista David Noriega asumió mi representación y gracias a Dios el caso no llegó ni a primera base porque me querían acusar de ley de espionaje, porque yo había presentado estos videos. Cubrir la misa de Juan Pablo II en Puerto Rico ante miles y miles de personas y el muchachito humilde de Ponce cubriendo esa noticia. Eso para mí fue
Los recuerdos que tengo de esa mañana, desde que el Papa llega a Puerto Rico hasta toda la trayectoria que se cubrió aquí, hasta llegar ahí a Plaza de las Américas y después cubrir esa misa, eso fue para mí bien impactante. Los que no me conocen, me conocen. Los que me conocen por la televisión, dicen, tú eres este señor. Y ellos se presentan. Y yo estoy pendiente todos los días, yo veo a Guapa Televisión. Todos los días. Yo me mantengo, porque ¿quién no me va a informar si no es Guapa? Que es como tú haber jugado con los Yankees de Nueva York. Y ponerte a hablar de otra cosa. La profesión más difícil que hay en los medios de comunicación es ser periodista de televisión, porque tú tienes que tener conocimientos más o menos profundos del periodismo como teórico, ¿no? Pero a la misma vez tienes que ser un buen locutor, tienes que tener una buena proyección de voz, una buena dicción y también ser un buen actor. Si juntas esos tres elementos y los trabajas, vas a sacar un buen reportero o ancla de televisión. Para mí las funciones dentro del departamento de noticias no hay una, ¿verdad?, que valga más que la otra. Yo, al fin y al cabo, si tú me preguntas, yo me considero periodista. Donde quiera que me necesiten, ahí yo voy a estar, ya sea para hacer transmisiones en la calle, para hacer alguna entrevista, un viaje, para hacer ancla en el amanecer. Eso es parte de las funciones que uno desempeña en este espacio. El periodismo no es algo glamoroso. O sea, mucha gente confunde el tú ser ancla o reportero con el glamour de los modelos y de los artistas de cine. Bueno, esas cosas se dan por añadidura, pero más que nada tú eres una persona que informa a la gente, que la gente confía en ti, que la gente cree en ti, que la gente toma decisiones basadas en lo que tú le dices. Y eso es bien importante. Lo del glamour, eso es secundario. Nosotros somos periodistas, pero somos también seres humanos. Sufrimos y padecemos. Y sí, pues evidentemente como periodista uno tiene que tener una compostura, pero hay momentos en que pues la compostura, o sea, tú no puedes dejar de ser tú. Y la gente valora eso. Yo creo que la gente valora y aprecia que tú seas genuino. Los periodistas que emerjan entiendan que las redes sociales son maravillosas e importantes, pero yo soy un vehículo de información. Yo no soy un divo, una diva. Yo no soy una estrella de cine. Yo no soy un artista. Yo soy un informador y un periodista. Y aunque las redes sociales nos ayudan muchísimo a esparcir la información, yo no soy la noticia. La noticia es el evento, la persona a quien yo estoy entrevistando o lo que está ocurriendo que yo estoy cubriendo. La noticia no es el periodista, no es el reportero. O sea, nosotros no somos la noticia, nosotros somos el instrumento que tiene el pueblo para enterarse, para saber lo que está pasando. Esa confusión que últimamente se está generando, hay que atacarla, hay que atajarla, hay que eliminarla. O sea, eso es algo que desvirtúa lo que es ser un verdadero periodista. Las historias de interés humano es lo más que me gusta hacer. Porque vivo lo que esa persona está pasando, porque sufro lo que esa persona está sufriendo y porque mi objetivo es alcanzar, por lo menos, por mínimo que sea, poder ayudar a ese ser humano que está en necesidad. Y cada vez que vemos que podemos resolver la vida de alguna persona o resolverle el problema a esa persona o transformarle la vida de una persona, para mí esa es la gratitud más grande que yo pueda sentir o vivir. Y me ha pasado mucho, sobre todo con una población en específico, que son los niños y jóvenes con alguna diversidad funcional, que me reconocen, que me llaman, que me saludan, que quieren conocerme, y eso me llega, y eso me toca, me llena de alegría. Y yo creo que eso es lo que realmente yo transmito en las historias. Quiero transmitir, o sea, logro transmitir lo que esa persona realmente le quiere decir al público. Para ser un buen periodista, tienes que ser un buen ser humano. Si eres una mala persona,
difícilmente pueda ser un buen periodista. Una buena persona puede ser un buen periodista. Efrén Arroyo para mí es alguien que no puedo olvidar. Él era un hombre de ese calibre a mi lado y creyendo mucho en mí, porque él creía mucho en mí. Pues es lo más grande que me ha pasado. Todavía haciendo el resumen que yo produzco y edito en una semana, lo recuerdo y recuerdo todas sus enseñanzas. Un ser humano espectacular. Efrén era un maestro, era exquisito conversar con él, era mi vecino de escritorio, era el hombre que guardaba con celos ese archivo de noticias y el hombre que sin buscar decía: Efrén, necesito tal cosa. Y él iba y buscaba el tape, aquí está, toma. O sea, era una biblioteca con piernas y yo creo que lamentablemente pues nos privamos de su vida a temprana edad. Efrén todavía tenía, a pesar de que ya había sobrepasado los 60 y algo, pero todavía le quedaba una década productiva. Por eso yo soy tan chabón y admiro a Efrén Arroyo. Uno no puede ir hacia adelante sin saber de dónde viene. Y quizás lo más valioso que tiene Guapa Televisión y Noticentro es su archivo de noticias. Porque ahí está registrada la historia de esta isla desde 1976 para acá y toda esa la tenemos ahí. Me llamaron por teléfono, me dijeron, estaba en mi casa, me dijeron: Rudy, no puede ser posible, mira lo que está pasando, mira la televisión, acaban de hacer un breaking news, ¿verdad? Y están ahí anunciando que Efrén está muerto. Y yo, ¿qué? No puede ser. Y prendí la televisión y lo vi. Cuando vi lo que estaba ocurriendo, no podía creerlo. Fue impactante, me dio mucha tristeza. Mucha tristeza de que hayamos perdido a un gran pilar de nosotros, de este canal, siempre rescatando las noticias, siempre era nuestro archivo, ¿verdad? Nuestro archivo de todas las cosas que habían pasado, y venir acá y no tenerlo, pues de verdad, sí, nos dolió mucho a todos, y más las personas que sabían que yo trabajé mucho tiempo con él me llamaban para darme su pésame, y así que pues de verdad fue una pérdida que sí nos dolió a todos. Nosotros nos hablábamos mucho y muchas anécdotas que cuando compartíamos en el mismo trabajo. Él venía y por las noches, cuando editábamos ese programa, por las noches compraba pisco, lápiz y cuánta cosa, y hacíamos el trabajo, me acuerdo, muchas noches con una botella de vino a veces, con quesito, con jamón, con cuánta cosa, pero no, y nos tardábamos un montón. Pero recuerdo eso, que él era así davidevoso con nosotros y nos ponía a gozar así por las noches. Ustedes son mi familia más allá del trabajo, y ustedes son mi familia más allá de este trabajo. La enfermedad ha tocado en mi vida y me voy a enfrentar a un proceso con mucha fuerza. Keila apenas llegaba a los 40 cuando recibe el diagnóstico. Y eso era lo que hacía grande, o sea, tuvo la estamina de ella dar la noticia. Yo no me voy a quitar, yo soy una guerrera y voy a salir adelante por mis hijos, lo que le pido a Dios con todo mi corazón. Tuvo la estamina de nunca cuestionar, nunca decir por qué, sino meter mano.
y a vivir. Y esa dama todas las mañanas, pasando momentos duros, llegaba aquí a su trabajo a cumplir su función y a sonreír. Keila era una profesional como ninguna. Yo todavía no me he topado con una compañera del calibre, de la calidad humana, de la integridad, de la inteligencia de Keila Hernández. Nosotros nos mirábamos y sabíamos si nos pasaba algo, si estábamos contentos, si nos había pasado algo, cómo íbamos a salir en las salidas en cámara. Es una cosa que yo no te puedo decir en términos profesionales cómo era Keila Hernández. Nuestra Keila, una luchadora, una guerrera, entregada también, apasionada y sobre todo sensible también a la hora de trabajar. Primero, conocer el diagnóstico de cáncer de Keila. Segundo, conocer que su diagnóstico era una metástasis que había invadido todo su cuerpo. Tercero, trabajar con ella diariamente sabiendo que tenía una sentencia de muerte y a pesar de eso, a pesar de que ella tenía sus altibajos como humana que era, Keila siempre fue bien luchadora. Keila siempre daba el máximo. Keila siempre tenía una sonrisa también y yo creo que por eso ese junte de Keila y Normando traspasó también la pantalla de la televisión, porque de la misma manera que ustedes o la gente los veía en pantalla, es de la misma manera que siempre eran y son, en el caso de Normando en persona. Así que eso nos llevó a ser una gran familia. Yo estaba trabajando y estaba sentado esperando para hacer el noticiero de las 11 de la mañana. Iliana Rodríguez, nuestra productora, entra. Despedida de año. Y no tuvo que decirme nada, su cara, yo entré en una crisis, yo lloré, sí, yo lloré. Me descontrolé. Cuestioné, yo sí. Y cuestiono el día de hoy. Gran profesional, una mujer buena, una madre por encima del nivel y que a sus 45 años tuviera que fallecer. Claro que sí que uno se desmorona, claro que sí que uno cuestiona y ha sido uno de los momentos todavía más complicados de mi vida y más terribles de mi vida. Hemos tenido momentos que nos han tocado las fibras del corazón y hemos dejado de ser figuras de televisión para convertirnos en hermanos ante las desgracias. Literalmente, si te quedas aquí durante esta tormenta, son altas las posibilidades de que vas a morir. Todas las áreas se han cubierto, hemos hecho los preparativos y los arreglos que tenemos que hacer, tanto para el equipo como los recursos humanos que tenemos en el canal. Así es que ahora es cuestión de asegurarnos de que hemos cubierto todas las bases y asegurarnos que todo el mundo va a estar seguro. Yo creo que yo no dejo de ser humano siendo ancla y estando en la posición donde estoy. Y creo que fue un momento bien vulnerable. Fue un momento que Mónica dejó saber que tiene sus sentimientos, que había una preocupación, que había una empatía también, que había una tristeza, había una frustración. Era como vuelvo y digo, como este cruce de emociones. Yo creo que fue un momento en que
no pude controlar la emoción de no saber qué estaba pasando. El hecho de tener que cada uno de nosotros, ¿verdad? Dejar a su familia a un lado, tantos meses sin luz, tantos meses sin agua, ver la destrucción en cada esquina, llegar a cada esquina de Puerto Rico y ver la necesidad que había y a la misma vez tú querer poder ayudar a esa gente. ¡Dios lo bendiga! ¡Que sea apoyo! ¡Es lo más grande que hay! Don Vitín, con ese grito de auxilio, de gratitud, de vernos que estábamos ahí acompañándolo probablemente en su momento más difícil dentro de su ancianidad, yo creo que vino a cambiar también mi carrera. Yo creo que ese grito de Don Vitín hizo que la gente que no me conociera quién era Gelpi. Y hoy por hoy, tantos años después de ese momento, yo voy a la calle y la gente me grita, Gelpi, Dios te bendiga. Y para mí es revivir cada vez ese momento, para la misma vez, y yo digo, wow, Don Vitín definitivamente que vino a cambiar mi carrera y yo te diría también hasta que más gente me conozca hoy por hoy. Ese es el punto donde yo prácticamente perdí mi nombre y me convertí en Gelpi para la gente. El huracán María fue también como un llamado de regresar a la tierra, porque todos los que tuvimos la oportunidad de vivir la experiencia de ver fotos, videos de lo que pasaba aquí mientras estabas afuera, de ese sentimiento de impotencia y hasta de sentir que no puedes ser solidario con tu familia, con tus amigos, porque no estás ahí, estás aquí viviendo en otra realidad alterna. Las paredes de Guapa Televisión retumbaban, o sea, la gente no... Yo quisiera que la gente tuviera la oportunidad de ver el espesor de las paredes del estudio de noticias y tú sentías la vibración. La puerta al lado de la persona que nos lleva el prompter era como si tú le pegaras una manguera a presión, salía un chorro de agua y el uno verse imposibilitado de comunicarse con sus seres queridos, con su familia, que nos quedamos sin luz, estábamos con planta y en Puerto Rico prácticamente ya tú ibas viendo con la poca señal que iba quedando que la gente decía, no, se fue la señal, hasta que en un momento dado el teléfono se quedó en silencio. Y estábamos transmitiendo para Estados Unidos únicamente. Yo no quiero volver a ver un huracán categoría 5 jamás en mi vida. No es tan solo tú estar trabajando, es saber que mientras estás trabajando está pasando algo afuera, donde tú tienes a tu familia que luego de que se perdió la conexión, que no podíamos ni comunicarnos, yo no sabía qué estaba pasando con mi mamá, mi papá, mi hermana, de seguro mi otra hermana que vive en Estados Unidos estaba preocupada, no había esa conexión, ¿qué estaba pasando afuera? Te puedo decir que llegó un momento que fue bien, pero bien emotivo, fue como un cruce de emociones. Te puedo decir que llegó un momento que uno lo que quería era salir del estudio e ir a casa. Otro de los momentos duros, políticamente hablando, la salida del exgobernador Ricardo Rosselló. Hoy siento que continuar en esta posición representa una dificultad para que el éxito alcanzado perdure. Con desprendimiento, hoy les anuncio que estaré renunciando al puesto del gobernador efectivo el viernes 2 de agosto del 2019. Fueron coberturas extremadamente largas, extenuantes, retantes. Yo me estaba prácticamente inaugurando como hombre ancla de Noticentro al Amanecer. Así que yo tuve que leer y estudiarme desde la Constitución de Puerto Rico hasta conocer los procesos de una posible salida o renuncia de un gobernante, pero a la misma vez eran largas horas de jornada que al otro día tú no sabías en cómo esto iba a acabar. Y ver a los mismos compañeros
en las calles recibiendo golpes, gases lacrimógenos, situaciones de violencia, porque estábamos en un punto vulnerable, en un punto donde la opinión pública estaba completamente dividida y cualquiera que se moviera hacia uno de los dos bandos, tenías la presión de el que quería desde arrancarte la cabeza hasta el que pedía que exigiéramos la renuncia del gobernante. Antes yo era muy arriesgada, todavía lo soy, pero con hijos, pues la responsabilidad. Y por ejemplo la del 1 de mayo del 2018, si mal no recuerdo, fue bien complicada porque hubo gases lacrimógenos. Yo literalmente sentí que iba a morir porque quedamos arrinconados en un momento dado. Cuidado, cuidado, cuidado con la prensa, cuidado. Ok, la policía está empujando a todo el mundo, no importa si son manifestantes. Cuando pude abrir los ojos y pude respirar bien, porque no podía respirar, lo primero que me vino a la mente fueron mis hijos. El señor Walenda me recibe, nos presentan allí, yo lo conozco, él me lleva a hacer un recorrido por la parte baja había una red de la cuerda, donde estaban los vientos, que es la soga que amarran esa red. Bueno, me dio una explicación técnica allí de todo lo que iba a pasar y me dijo, ahora le invito para que después que yo termine mi caminata, nos reunamos en mi habitación, nos tomemos un vino en celebración. Yo le di las gracias, subo al San Jerónimo, a la azotea del San Jerónimo con la hija de Walenda, subo a esa azotea, estoy con el nieto y el señor Walenda empieza su caminata desde el edificio del frente, al cruzar la calle. Pero yo noto que hacía un viento bien fuerte en esa área y entre esos dos edificios, bien fuerte, y se le notaba en los pantalones especiales, esos rojos que tenía. Y empezó a caminar y yo empiezo mi narración. Señor Walenda comienza su caminata. Desde el Hotel Laguna Wynn hasta el condado Holiday Inn, a una altura de un edificio de 11 pisos. Cuando yo veo que a mitad de camino, la barra que controla el cuerpo del caminante, que pesa muchísimo, se le va de lado. Él se arrodilla cuando viene de vuelta la barra, le da por un costado, él trata de aguantarse, pero se lo llevó. Señor, hemos visto una de las cuestiones más difíciles y más tristes en nuestra vida. ¿Cómo es posible que algo así ocurra, señoras y señores? Ha caído el sensacional Karl Walenda. Y ¡pum! Yo sentí una cosa bien. ¿Cómo puede pasar una cosa así? Si es el caminante más famoso del mundo. Se me metió en la cabeza eso y seguí narrando. Pero se me rompió la voz, se me quebró. Ha caído el sensacional Karl Walenda. Vean ustedes el público cómo corre hacia él. Lo estábamos advirtiendo con tiempo que era una situación bien difícil. El viento estaba soplando increíblemente. Y eso recorrió el mundo. Me dio una fama que yo no tenía. Porque me llamaron de varios sitios en Estados Unidos para ir a hacer una entrevista al narrador de esa caminata. Aquello fue tremendo. Y lo llevo aquí. Esa fue la caminata de Karl Walenda. Señoras y señores, Puerto Rico está de luto a partir de hoy. Hoy nos toca ayudar a nuestros propios compañeros y hermanos. En estos momentos, cientos de puertorriqueños se encuentran todavía en refugios, otros muchos deambulan por los escombros, tratando de rescatar, si no, algunas de sus pertenencias, al menos algún rastro de lo que hasta hace unos días fueron sus seres queridos. Mi primera gran asignación fue la tragedia de Mameyes en 1985. Ese día todo se giraba en torno al puente que había caído en Coamo y de la gente que había fallecido cuando se cayó por el puente que había colapsado.
Sin embargo, seguíamos recibiendo llamadas de personas de Ponce de que algo grande había pasado en Ponce, pero como que nadie le prestaba atención. Yo recuerdo que en aquel entonces quien estaba de productora nuestra era doña Melba Muñoz. Y yo comienzo a decirle a doña Melba, mire, están llamando de Ponce, parece que pasó algo. Así que acabamos siendo Gadiel y yo los únicos en poder grabar lo que pasaba y después eventualmente en transmitirlo el mismo día. Cuadrillas de rescate continúan afanosamente buscando cadáveres entre los escombros de lo que era el sector Mameyes del barrio Cantera de Ponce, donde un gigantesco derrumbe sepultó cerca de 300 residencias. Oye, cuando llegamos, que sobrevolamos el cerro del llamado Yeso, allí fue que vimos entonces la magnitud de lo que había pasado, que el monte se había caído completo y había tapado decenas y decenas de casas, y que debajo de eso había gente enterrada. ¿Y hay familiares de ustedes? Sí, yo tengo mis cuñados, mis sobrinos y todos están metidos por ahí. ¿Y hasta el momento cuántas personas han logrado sacar? Sacó bastante. ¿Con vidas algunos? Yo creo que muy poco, muy poco. Ya ahí estuvimos como 20 y pico de días, 23, 25 días, viviendo en Ponce, cubriendo lo que fue la tragedia. Fue algo horrible. Nosotros vimos sacar todo y cada uno de los cuerpos que lograron rescatar, unos 20 y pico de cuerpos que lograron rescatar dentro de los escombros. Quizás el pueblo puertorriqueño y la misma comunidad ponceña no se ha percatado de la desgracia que tiene en su mano en este momento. La explosión de Capego yo la vi desde la ventana de mi casa. Yo vivo en Canóvana. Y en ese momento una residente de Cataño me llamó y me dijo, Aixa, lo que acaba de pasar en Cataño. Y yo dije, déjame, si es algo grande. Y en efecto en Canóvana se veía la explosión, ¿verdad? El humo. Y yo arranqué para Guapa. Yo no esperé que me llamaran. Yo arranqué para Guapa. Inmediatamente estuvimos transmitiendo 2, 3 horas casi corridas desde el Expreso, todo lo que estaba allí ocurriendo. Y esa es la pasión, eso es lo que a mí me mueve, la pasión y la entrega por esto. Y 22 años después todavía la siento. Escalofriante, una mañana en la que no salió el sol. Un día viniendo para acá me suena el beeper del teléfono, del beeper, ¿verdad? Que lo que había era beeper, no había teléfono. Y me dice, llama urgente a Guapa, llama urgente a Guapa. Y llego a Río Piedra, porque iba a coger la Guapa para acá, y cuando llego llamo al canal, aquí a la estación. Lo primero que me dicen es, Rudy, no vengas para Guapa, ve directamente a Río Piedra porque hubo una explosión. Y está todo el mundo en causa allí y te estamos esperando en La Pionera. La Pionera es la unidad móvil, la unidad remota, de donde íbamos a transmitir y enviar y tirar las imágenes, en los breaks comerciales y toda la transmisión que íbamos a hacer a partir de ese día. Recuerdo yo, entrando a Río Piedra, la de Diego esa, que voy entrando a Río Piedra, hay un montón de gente aglomerada, la policía y todo, nos dejan entrar las personas. Y yo digo, ¿y cómo yo voy a entrar? Enseño el ID de Guapa y le digo, mira, yo voy para allá y hasta tiemblo así, voy para allá porque me están esperando, porque vamos a transmitir. Déjame ver, ok, entre para allá. Voy caminando hacia tragedia, que yo no sabía lo que me iba a esperar. Y empiezo a ver escombros, empiezo a ver carteras, zapatos virados, un polvorín como si fuera una guerra. Y caminando hacia el lugar, es que yo digo, aquí pasó algo grande. Recuerdo que estoy llegando y cuando miro hacia arriba así y veo ese edificio, digo, wow, esto sí que es horrible, wow. Sigo caminando, veo el corre y corre, la gente, los bomberos, los paramédicos, la gente llorando. ¿Y qué pasa? De momento oigo una voz que me dice, Rudy, ven para acá, Rudy. Y yo, una voz que yo oía en ese revolú. Yo sentí como si una película me diera la vuelta así, alrededor de mi cabeza así completa. ¿Y dónde está la persona que me está llamando? De momento me jalan por aquí, por la camisa, y era el camarógrafo Félix Enrique Latorre, que fue el primero que llegó a la escena ese día porque vivía cerca del lugar. Y vente corriendo, vente con nosotros, vente que te estamos esperando en La Pionera, en la unidad móvil, en la unidad remoto. Y voy con él por ir para allá, porque me tocaba tirar los visuales crudos, del material crudo del camarógrafo, para un breaking, ¿verdad? Que vamos a volver y vamos a transmitir en vivo desde el lugar lo más pronto posible.
Llego a esa unidad remoto y cuando llego a la unidad remoto me dicen, Rudy, dale, acomódate, pon el cassette. Pongo el cassette crudo y me acuerdo que oigo la señal, oigo el radio, stand-by, prevenido. Ok, stand-by remoto. 5-5, 53, 5, 4, 3, 2, 1. Y sale Lili García. Amigos y amigas, nos encontramos aquí en Río Piedras. Lo que ha ocurrido es una desgracia. Estamos narrando en este momento porque estamos bien nerviosos, pero queremos dejarles saber que lo que ha ocurrido empieza a contar toda la historia. La empieza a contar con una nostalgia, con un dramatismo que hasta yo me impacté. Vamos a ver las imágenes, le pedimos discreción. Yo tenía un switcher, yo tenía las máquinas beta, ¿verdad? Las máquinas beta donde estaba grabado el material crudo. Y cuando yo le doy play a ese botón y lo poncho, ¿verdad? Lo poncho para que salga al aire mientras ella habla y empiezo a ver las imágenes, yo de verdad me sorprendí. Porque empecé a ver gente vomitando, piedras encima de los cuerpos, cadáveres, sangre por todos lados. O sea, un dramatismo increíble que yo mismo lo vi, hasta me sorprendí. Mientras ella seguía hablando, las imágenes seguían corriendo. ¿Y qué pasó? Se acaba la transmisión. Recuerdo que cuando ella viene a la guagua, ella viene y empieza a llorar y dice, ay, esto es horrible, esto que ha pasado aquí es horrible, yo no puedo seguir transmitiendo, esto me ha afectado mucho, dice ella, y se va llorando. A partir de ese día, ya yo no venía al canal, tuve que ir a partir de ese día casi 25 días a Río Piedras, al centro de Río Piedras, porque todos los días transmitíamos ahí. Y me acuerdo que el cable largo de la unidad remoto, largo, hasta allá, hasta lo ponen al frente, donde iban a estar los reporteros, y un cable para un reportero, un cable para el otro, y eso se rotaban los reporteros, ¿verdad? Las transmisiones que eran hasta las 12 de la noche. Estuvimos transmitiendo en vivo sin parar. Y teníamos que estar, el ancla o estaba aquí, o estaba yo, o estaba Luz, pero alguien tenía que estar ahí en vivo en ese momento. Yo estaba en el entierro de mi suegra. Enterramos a mi suegra, yo salí corriendo allí del cementerio y vine para acá, pues ese día fue la explosión de Río Piedras y me integro a la cobertura gigante que se hizo ese día, porque yo entendía que esa era mi responsabilidad, ese era mi compromiso y así lo hice y no me arrepiento. Pero ese recuerdo de esa tragedia me impactó tanto que me hizo entonces un día yo coger y coger las imágenes, reunirlas y vamos a editarlo dramáticamente. Le dije, Fred, mira, me dieron esta oportunidad grande para hacer este programa. Yo te escogí a ti porque quiero que tú seas el que lo presente. Y me dijo, y le dije, pero el reportaje tiene música. No, si tiene música yo no voy a participar en eso, porque yo no le pongo música a mis reportajes. Y dije, pero Efraín, es que es a nivel de documental, tenemos que hacerlo atractivo, tenemos que hacerlo dramático, por favor, velo. Se lo pongo, me acuerdo que mientras él lo mira, yo estoy, ya, Dios mío, que me diga que sí, porque esta oportunidad que yo tengo, hasta que se acaba esa primera parte, yo le digo, ¿qué tal? Me dijo, vamos a hacerlo, vamos para adelante. Río Piedras es un centro comercial natural, con miles de personas encontrándose todos los días, cada cual con su propia historia. Un día, hace un año ya, se unieron todas las historias en una misma tragedia. Esta es la crónica de un apocalipsis. Ese fue mi primer premio del Overseas Press Club que gané al siguiente año. Del huracán George está haciendo en estos momentos inmisericordia aquí en la isla municipio de Culebra. Ya de hecho han comenzado a sentirse los fuertes daños. Pedimos a la ciudadanía que se mantenga la expectativa, que terminen sus preparativos durante esta noche y cualquier momento temprano en la mañana. Tiene unas características muy similares al huracán San Felipe. Esto es una cosa grande. Nosotros tenemos que protegerla a usted y a esos niños. Más de un 80, un 90% de las estructuras han perdido sus techos y por lo menos un 85% de ellas han sido destruidas totalmente por la fuerza devastadora de los vientos del huracán George.
Noticentro siempre ha contado con periodistas responsables, verticales y objetivos, cuya misión ha sido mantener informado al pueblo con transparencia, objetividad y sobre todas las cosas con la verdad y nada más que la verdad. La nueva edición de Noticias de Noticentro. Hermosa nuestra casa, ¿verdad? Definitivamente. Tremendo trabajo que han hecho los muchachos. Era un noticiario como cualquier otro. Y dentro del proceso es que nosotros hablando entre nosotros nos dimos cuenta de que le estamos presentando a la gente básicamente las mismas informaciones que pasamos anoche, otra vez por la mañana, y hacerlo con la misma cara de teléfono ocupado, como que esa no era. O sea, la gente por la mañana lo que quiere, ¿verdad? Algo más light o de alguna forma no sentir la presión esa de la mala noticia que ya había visto, tal vez la tarde anterior, la noche anterior, volverla a repetir en la mañana. Empezaron en el año 2000, imagínate con Luz Nereida, con Pedro, en aquel momento estaba Keila, y a mí me tocaba ser reportera en la calle. Así que yo estaba ready para comerme la calle. Eso era desde que salía por aquí temprano para cualquier tipo de cobertura. Nerviosismo, claro que sí, sobre todo. Pero es un nerviosismo que todavía siento, porque uno sabe la responsabilidad que tiene. Tú no puedes decir o permitir que algo salga de tu boca y que llegue a millones de personas y no sentirte responsable, ¿verdad?, por lo que estás diciendo. No hay ningún programa en la televisión puertorriqueña y no hay ninguna edición de noticias que dure tanto como Noticentro al amanecer y en vivo. Así que ya la gente, yo creo, se puede imaginar lo retante que es. Y encima de eso, si no nos lleváramos tan bien, sería mucho más complicado. Así que si algo distingue al espacio de Noticentro al amanecer es la gran familia que es. Te felicitará. ¡Zúmbale, Titi! A ver si le queda algo. ¿Con quién? Y yo te tengo que admitir que una de las primeras que estaba reacia a eso era yo. Porque para mí como periodista, mi ética, mi seriedad, mi credibilidad, pues sentía como que se veía comprometida porque la gente pues no va a creer más en mí, en mi trabajo, no va a ver como periodista seria. Aquí a la redacción la gente siempre llamaba, ay, esa periodista siempre está muy seria, no sonríe. Y yo, bueno, porque es que yo me dedico a dar noticias serias. Así que este segmento me ha podido un poco mostrar a la gente ese otro lado de mí. Cuando yo entro a este equipo, era como casi inimaginable. Yo decía, oh my God, estoy aquí en el mismo lugar que estas personas han estado en mi casa y ahora yo soy parte de las familias puertorriqueñas también. Saludos amigos televidentes, para todos muy buenas noches y bienvenidos a esta edición de Noticentro América. Muchas gracias por acompañarnos. Cuando se realiza el formato del noticiario de Guapa América, se me da la encomienda desde el primer día. De hecho, soy el ancla que inicia Noticentro América. Y siempre se me dio, ¿verdad?, la razón de poder llegar a nuestros hermanos puertorriqueños y a otros latinoamericanos en los Estados Unidos. Es un peso bien grande porque tú estás representando a tu país. Es lo que tu gente que está afuera es lo que está viendo y te ve a ti y te ve como que tú eres ese puertorriqueño que le estás llevando a ellos esa información de su país. Pero también personas de otras nacionalidades. Yo he estado en Estados Unidos, por ejemplo, en ciudades como Boston, donde he ido a lugares que personas salvadoreñas, nicaragüenses, panameños, de otras nacionalidades latinoamericanas me han reconocido porque me ven a través de Guapa América. Así que Guapa América se ha convertido en un noticiario que el pueblo latinoamericano ve porque incluye noticias de su país, dadas por otros latinoamericanos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Mañana les espero a las 8 horas del este. Para todos ustedes, buenas noches. Night, night. Cuando a mí me dan esa noticia, lo recuerdo como ahora, yo voy a una oficina, una mesa redonda. Estaba el señor Rafael Lenín López y el señor Jimmy Arteaga. Quien me habló fue el señor Jimmy Arteaga. Y me dice, Normando, te hemos traído aquí por una razón. Ya no vas a ser el presentador de las mañanas.
vas a ser el presentador de las tardes. Oye, qué bien. Y yo le digo, sí, y cuéntame qué vamos a hacer. Y dice, sí. Va a ser un programa especial. En principio vas a estar tú solo. ¿Qué tal Puerto Rico? ¿Qué tal América? Muy buenas tardes. Esto es Noticentro Edición Estelar. Jaime Cora. Ok. Y vamos a las 4 de la tarde. Yo me eché para atrás y le dije, ¿tú estás loco? Muy serio me dijo, va a funcionar. Y yo le digo, ¿tú estás seguro? ¿Sabes que tienes que darle tiempo a este proyecto? Esto no va a ser de la noche a la mañana. Y dice, va a funcionar. Yo no le creí. Y le digo, ok, de 4 a 6, 2 horas. Y dice, no. Hasta las 5:30. ¿Cómo? Sí. Va a otro programa después. Y yo, pero tipo noticioso. No. De juego. Esto es Guerreros. ¿Qué? De juego. No va a funcionar. Va a funcionar. No va a funcionar. Va a funcionar. Yo empecé ese proyecto, me dio coraje. Yo llevaba 11 años y 5 meses haciendo El Amanecer. Tú tienes tu familia y es como que te sacan de tu familia. Yo me sentí huérfano en ese momento dado. Solo, haciendo el noticiero a las 5. Pero llegué a mi casa, pasé el fin de semana con mucho coraje. Y yo dije, ¿sabes qué? Hay que cerrar este ciclo y esa etapa y el show tiene que continuar. Empecé en Noticentro a las 4 de la tarde con muchas dudas. Yo apostaba que no iba a funcionar. Imagínate, empezaron a hacer promociones al otro lado. Dice, a las 5 de la tarde, a la hora que es. Y nosotros a las 4 empezando. Y yo tengo que reconocer. Y empezó Guerrero, y los primeros programas de Guerrero eran hombres contra mujeres. Y aquello yo decía, Dios mío, que esto es desastre. Este hombre va a entejar el canal, esto se acaba de fastidiar. Empiezan a salir los números, empezamos a salir favorecidos, pero contundentemente. Y aquellos que decían, a la hora, y yo empecé a decir, ¿a la hora qué? Y se movieron, todo el mundo se tuvo que mover a las 4 de la tarde para seguir y competir directamente con Guapa. Y yo eso no la vi venir, no apostaba que iba a funcionar, creía que era una locura, con un ancla solo. Yo estuve 9 meses solo, este curita, 1 hora y media allí, que yo decía, Señor, Diosito, no me desampare. De verdad que fue, pero ahora ya vamos a cumplir 5 años de ese proyecto. Y yo cuando miro hacia atrás me sonrío porque yo de verdad no la vi venir y no le daba el crédito de que eso podía funcionar, pero funcionó. Trabajé como presentadora de programas de entretenimiento, hice algunos proyectos como actriz de oportunidades que llegaron sin buscarlas, realmente de cosas que aparecían en tu camino y era algo que me disfrutaba hacer, pero yo siempre estaba clara que mi norte y lo que yo quería hacer era trabajar en el mundo noticioso. Yo sentía que como periodista llegó a tener la oportunidad de realmente hacer una aportación al país, de tocar los temas importantes, de ponerme en los zapatos de esa gente que no entiende la mitad de las controversias que surgen y tratar de explicárselo en arroz y habichuela, en cómo mi mamá y mi papá en la sala de mi barrio hubieran querido que el periodista se lo dijera. Pues mira, obviamente un proyecto que me emocionaba mucho porque era la primera vez que no estaba trabajando sustituyendo a nadie, haciendo vacaciones, sino siendo oficialmente un talento de un noticiero. Así que fue esa primera gran oportunidad de comenzar a trabajar esa otra faceta que tanto yo anhelaba dentro del mundo noticioso y para mí Guapa a las 4 pues fue una oportunidad espectacular y no me olvido que cuando llegó una llamada telefónica para ofrecerme un trabajo en Nueva York,
lo primero que escuché fue, es que aquí te vemos en Guapa a las 4. No me olvido las primeras veces que llegué a eventos en las calles de Nueva York y gente decirme, tú eres la de Guapa a las 4. Y yo creo que no entiendes cuán grande es lo que hacemos aquí en Guapa, en Puerto Rico, hasta que a veces sales afuera y tienes contacto con esa comunidad latina, con nuestra diáspora puertorriqueña que tiene esa conexión con nosotros, que realmente vemos la grandeza de lo que se hace aquí y la importancia también, ¿verdad?, de esa conexión que tenemos con nuestra gente. Eso pasó como un esfuerzo, parte de esa modernización y de estar con los tiempos de Guapa, ha sido llegar a todas las comunidades. Guapa a las 4 fue un proyecto que duró una década y el esfuerzo de Guapa era tratar de llegar a la comunidad puertorriqueña y a comunidades como la colombiana y la dominicana en Puerto Rico y demás compañeros y culturas latinoamericanas que viven en Puerto Rico con noticias de sus países. Además que nosotros formamos parte de la Alianza Informativa Latinoamericana en Guapa, por lo tanto recibíamos información todos los días de nuestros países aliados y necesitábamos un lugar en donde poder proyectar esas informaciones que nos llegaban todos los días y así se crea Guapa a las 4, que era un proyecto noticioso de entretenimiento, pero con una mirada internacional que, bueno, por una década pues fue visto por la audiencia puertorriqueña hasta que refrescamos el formato a lo que se convirtió hoy día la edición estelar de Noticentro. Dejar esos 5 años de trabajo y de todo el esfuerzo que puse en Nueva York para regresar a Puerto Rico y que se abrieran las puertas de Guapa nuevamente y ser la conductora de la edición estelar de Noticentro. Es que uno se tiene que pellizcar para saber si de verdad eso te está pasando. Pero también al mismo tiempo es eso que te dicen toda la vida de que si trabajas, si estudias, si eres disciplinado, si te esfuerzas, la vida te va a recompensar. Y uno a veces, en 23 años, hubo muchos momentos de pensar y de llorar y de decir, ¿de verdad valdrá la pena? Pues siempre la vida te da esos otros momentos donde te dice, sí, vale la pena sacrificarte, vale la pena todos los fines de semana, los feriados, las navidades, las despedidas de año que has pasado trabajando en tu vida, vale la pena las décadas de tanto esfuerzo y de trabajar tantas y tantas horas, pues sí tiene su recompensa y la vida siempre busca la manera de recompensarte. Yo jamás pensé en Guapa, o sea, en Guapa con esa base me hizo llegar a mí al Salón de la Fama de Puerto Rico, con todo lo que se hizo. Yo no lo hice solo, nunca hubiera podido hacerlo. Yo tenía compañeros, editores, secretarias, todo, o sea, era un grupo que me apoyó y que yo lo trataba con dignidad y con respeto, eso era importante. Desde esa joven que participó en certámenes de belleza, que de alguna manera está relacionada con lo que estoy haciendo, porque sigue siendo portavoz de un país, de lo que es nuestra realidad como país, de nuestra gente buena, de las cosas que pues obviamente no son las más buenas que pasan, pero hay que entenderlas y hay que saberlas y si hubiese salido, por ejemplo, y haber obtenido quizás ese título como la ganadora de ese concurso que participé, iba a ser una portavoz de mi país. El Noticentro para mí es un grupo de profesionales que se esmeran todos ellos porque en equipo logremos una cobertura y una presentación increíble que impacte a todos, que cubramos todas las partes que necesitamos para hacer un buen show, que más que un show es una realidad. Noticentro no es una marca comercial, no es la oportunidad de salir en pantalla y que la gente te reconozca. Es que todos los días uno puede aportar para tratar de que esta isla tenga un Puerto Rico mejor y que sientan orgullo por el trabajo que se haga. Te confieso que muchas veces me olvidé de dedicarle tiempo a mi familia. Como dice la canción de Julio Iglesias, me olvidé de vivir. Yo entro al estudio de noticias de Guapa Televisión y se me sale una lágrima cada vez que veo. Pero yo pienso que a mis hijos... En términos de información, nosotros tenemos muy claro
que los periodistas no somos los protagonistas, somos sencillamente el vehículo para llevar la información a cada uno de ustedes sin pretender tener más importancia que la propia noticia. Recuerdo cuando el huracán nos tumbó la torre en Cerro La Santa. Guapa Televisión perdió la cobertura en Puerto Rico al aire, ¿verdad? Seguíamos en los sistemas de cable, seguíamos para Guapa América en los Estados Unidos, pero en la isla nadie nos veía porque no teníamos una señal en el aire, se había caído la torre. Sin embargo, nosotros nos mantuvimos todo el tiempo transmitiendo, trabajando, nunca se paró nuestra cobertura, todo el tiempo, aunque no nos viera nadie, pero nuestro compromiso era de estar ahí, de informar y de hacerlo bien. ¿Cómo es seguridad esta noche? Hasta la fecha, y creo que será así, porque ya no se permite ya volver ahí. El único periodista en el mundo que ha estado en la tumba marina de Roberto Clemente. En 1993 yo bajé en 5 ocasiones a los restos del avión en que se mató Roberto Clemente. De hecho, hace unos meses atrás, hace un año y pico, cuando la celebración del aniversario de Clemente, presentamos las imágenes que no habían sido presentadas antes por otras situaciones que se dieron. Pero por fin, ahora hace unos meses atrás, se presenta cuando esta celebración del aniversario de la muerte de Clemente, los restos del avión de Roberto Clemente. La contaminación del agua del mar con agua dulce del cercano Río Grande de Loíza ha permitido poca oxidación y que las partes del avión no se hayan deteriorado rápidamente. Tenemos una gran responsabilidad, ¿verdad? Para con las generaciones actuales y las generaciones futuras que tal vez viven un poco enajenados de la realidad, no solamente de Puerto Rico, sino de la realidad mundial. No podemos vivir desconectados de lo que pasa en el mundo, porque nosotros no vivimos en una burbuja. Y ese es mi constante. Cuando yo hago un reportaje, cuando yo hago alguna entrevista, yo quiero responder las preguntas que la gente en su casa se está haciendo. No quiero responder mis preguntas, lo que la gente realmente quiere que le respondan, porque es a la gente a la que debemos. Nosotros somos servidores, somos unos servidores, ¿verdad? A través de lo que hacemos, de las pantallas del televisor y del trabajo que realizamos. Que se me haya asignado esa responsabilidad de un noticiero tan importante como el de Guapa, a las 6 de la tarde, con Carlos Rubén Ortiz, eso todo el mundo lo veía. Carlos Rubén era el TV man de Puerto Rico. Cuando el señor Modesti, que era gerente, y Norman Lugo, el presidente, me llamaron a su oficina y me dijeron, ahora usted va a sustituir a Carlos Rubén Ortiz en ese espacio de las 6 y lo va a hacer con toda la responsabilidad que el televidente se merece. O sea, ellos me antepusieron eso, ¿no? Entonces cuando yo me paro ahí con las noticias aquí, y yo digo, es que empieza el tally de la cámara, se aprende y Guillermo y pam, 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 y yo con esa firmeza y poniendo a Dios por delante que me ayudara hasta que salí adelante, gracias a Dios. Saber que soy parte de algo tan grande, de algo que va a trascender históricamente en nuestro país, en nuestra historia, sin duda emocionante. Así que siempre el agradecimiento a la vida y a Dios, ¿verdad?, que nos pone en los caminos correctos. La última noticia en el estudio aquí fue, lo hice con un taco en mi corazón. Yo quería quedarme pegado a aquella silla, pero tenía que decir adiós. Y los compañeros míos de Guapa me apoyaron en ese sentido. Todos me dieron la mano y me aplaudieron y me dieron las gracias por el tiempo compartido con ellos y con el pueblo. Entonces eso me hizo más fácil, más feliz. Obviamente fueron muchos años de servicio a este canal, años que fueron reconocidos con el premio Guinness como el ancla que más tiempo ha estado en televisión, como ancla. Así que esa felicidad me la dieron ese mismo día de mi retiro y
Y yo digo que es una felicidad compartida porque yo solo no lo pude haber hecho si no hubiera sido por mis compañeros. Cuando yo entré a Guapa Televisión hace 21 años, yo entro. El primero que me recibe es don Guillermo José Torres. Guillo sabía de mí por radio. Yo cuando llegué aquí, yo llegué a los 33 años a la televisión, pero ya yo llevaba como 13 años en radio, trabajando en Cacú, trabajando en Noti1, en la supercadena. Don Guillo entra y me dice, Normando, ya me puedo jubilar. Embuste, después se quedó como 15 años más. Cuando él me recibe así, que yo me quedé pasmado, porque la primera vez que don Guillo, que yo veo a don Guillo, yo me pasmé, porque como que, ay Dios mío, lo puedo tocar, está aquí, yo crecí contigo. Ver a Pedro Rosanales, ver a Efrén, ver a todos los compañeros fotoperiodistas de ese momento, 21 años más tarde, los únicos referentes que quedan son Pedro y Luz. Ya todos se han ido y tú te estás dando cuenta que el senior eres tú. Y que el espacio que ocupaba don Guillermo José Torres, que era el ancla en el medio y todos nosotros estábamos al lado, yo me veo en una fotografía y el que está en el medio soy yo. Yo digo, ¿y cuándo pasó esto? Y he tenido malas experiencias, sin duda alguna, pero no las cambiaría porque son las que me han permitido, mira, tener este cuero duro, pero de igual forma ser sensible. Así que yo nunca he sido muy idealista, ¿verdad?, de lo que quiero que me pase en la vida. Me gusta que la vida me sorprenda. Sí que tengo que trabajar para alcanzar unas cosas y la mayoría de las cosas. Pero estoy muy satisfecha. Yo sé que es muy temprano, pero si mañana ya no estaría aquí, me siento muy satisfecha y agradecida de la vida por el sendero por el cual me ha llevado y por donde me ha permitido caminar. Jorge es el Pipagán, yo creo que es ese profesional que en algún momento tuvo un sueño, luchó por él y hoy por hoy está disfrutando de lo que siempre quiso ser. Y agradecido sobre todo de el favor y el cariño de la gente, que es algo que yo no vislumbraba de tal manera. Otro aspecto que me he preguntado muchas veces y lo he hablado con mis hijos, yo a veces les pido perdón por no haberles dedicado el tiempo que probablemente ellos necesitaban de mí. Yo le dediqué tanto a este canal, a mi profesión. Lo hice porque me gustaba y entendía que era mi compromiso, no porque nadie me obligara. Yo tenía dos opciones, o me quedaba o me iba, ¿verdad? O sea, yo no tenía un látigo detrás de mí. Pero le dediqué tanto tiempo a este canal que te confieso que muchas veces me olvidé de dedicarle tiempo a mi familia. Como dice la canción de Julio Iglesias, me olvidé de vivir. Y eso a veces me duele. Y yo entro al estudio de noticias de Guapa Televisión y se me sale una lágrima cada vez que vengo. Porque me gustaría estar ahí. Bueno, lo mejor de todo es que el legado se ha quedado y mi hijo está aquí. Cuando me dijeron que él se iba a quedar cubriendo noticias en Guapa Televisión, a mí me bajaron y me subieron. Y yo dije, bueno, más que feliz. Y cada vez que lo veo, y su trabajo lo hace con tanta seriedad, que lo cierto es que estoy bien representado. Yo pienso que a mis hijos les duele las ausencias, las tardanzas, los compromisos que esta profesión requiere. Y a mí, yo puedo reflexionar, tal vez me da pena, que tal vez Puerto Rico dice, Normando es un gran periodista. Pero las personas no saben
lo que ese costo en ocasiones, por ser buen periodista, comprometido con la información, representa en el núcleo familiar. Y yo estoy seguro, tú sientas a mis hijos y todos te van a hablar que están orgullosos y demás, pero, y nunca me lo han verbalizado, el que tal vez uno no diga, porque muchas veces en profesiones donde el papá es médico, los hijos son médicos, donde son abogados, muchos periodistas, sus hijos son periodistas. Pero el salir a las 3:20 de la madrugada, que yo me levantaba para hacer el amanecer, es que en ocasiones uno llega pasada las 7, 8 de la noche, el que uno llega tarde al juego de pelota, el que uno llega al recital, yo sé que ellos lo han resentido y dicen, yo no quiero eso. El que en una emergencia como María todo el mundo salía de los trabajos para sus casas y nosotros salíamos de nuestras casas para el trabajo y ellos tuvieron que enfrentar esas emergencias solos, ellos lo resienten. Y a veces pues uno lo que puede decir es, perdón. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado y a recordar a esas figuras con las que hemos crecido. Buenas noches, Alanis. Buenas noches, Luz. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Todo muy bien. Así lo haremos de igual manera en nuestro próximo programa, donde recordaremos a 4 leyendas de la historia de Guapa: Joaquín Montserrat, Pacheco, José Miguel Agrelot, Don Cholito, Don Tommy Muñiz y Luis Pígoro. Así será. Nos vemos en la próxima entrega aquí en Guapa, porque Luz, Guapa es Puerto Rico.